Hola, muy buenas tardes tengan todos. En nombre de Cámara de Comercio Industrial del Sur, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta charla del día de hoy. Del tema a tratar de impuestos sobre la renta impartido por el Servicio de Administración de Rentas. Antes de comenzar, les recordamos que mantengamos lo que son nuestros micrófonos apagados mientras se está impartiendo la charla para evitar lo que es la interrupción, ¿verdad?, de ruido. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, la pueden ir dejando en lo que es en el chat o también pueden levantar su mano para pues que se les da la palabra y puedan dar su opinión. Sin más que agregar, les damos la palabra a la licenciada Ani Sánchez para que dé inicio a la charla del día de hoy. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, ¿verdad? Para el Servicio de Administración de Rentas. Es un placer compartir nuestros conocimientos con cada uno de ustedes para poder apoyarles en ese vencimiento del 30 de abril, que es nuestro impuesto sobre la renta. En este caso vamos a tomar, ¿verdad?, los que son para las personas naturales. Les vamos a estar explicando lo que es algo teórico y vamos a estar dando a consideración unos ejercicios prácticos. Si hay preguntas, las pueden ir escribiendo ahí en el chat y al finalizar, pues la compañera Vivian nos va a estar apoyando. El objetivo de esta capacitación es poder fomentar el cumplimiento voluntario del impuesto sobre la renta para todas las personas naturales. Recordemos, ¿verdad?, que no solo tenemos personas naturales, sino que tenemos también impuestos para las personas jurídicas. Pero en este caso solamente vamos a hablar lo que es el impuesto sobre la renta para las personas naturales. En este 30 de abril vence lo que son el impuesto sobre la renta y sus conexos, como ser ganancias de capital. También vence lo que es el impuesto cedular de la renta por alquiler habitacional. Y se les van a dar unos ejemplos para que ustedes puedan conocer qué sucede cuando pagamos ganancias de capital o cuando tenemos un pago de alquiler habitacional. Una de las primeras definiciones es poder identificar qué es ingreso. Y es que ingresos significa toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, intereses, productos o provechos. Todo lo que nos pueda generar, ¿verdad?, una modificación en nuestro patrimonio, eso vamos a tomar como consideración de ingresos, sea lo que percibimos como honorarios profesionales, sea lo que recibimos como sueldos y salarios o por las ganancias o utilidades en nuestros negocios. Así como ingresos, también tenemos la definición de las ganancias o pérdidas, que en este caso la ganancia, ¿verdad?, es el resultado positivo o negativo de las operaciones realizadas sobre los bienes o valores que constituye el giro propio o habitual de un contribuyente. Para esto, para poder determinar nuestro impuesto sobre renta, tenemos que saber el concepto de una renta bruta y una renta neta gravable. Una renta bruta se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el obligado tributario de cualesquiera las fuentes de lo que produce, sea en forma de dinero, en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase. Así tenemos, ¿verdad?, lo que es la renta neta gravable de una empresa mercantil. Determina su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios de la generación de la renta gravable del periodo contributivo. ¿Qué significa? En la renta neta gravable va a ser, ¿verdad?, la diferencia de nuestros ingresos y nuestros gastos. A eso vamos a determinarlo como renta neta gravable. Actualmente contamos con exenciones y exoneraciones. ¿Qué sucede con las exenciones? Las exenciones son todas aquellas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional. Las exenciones no necesitan lo que es hacer un proceso, ¿verdad?,
o someterse a procesos administrativos en la Secretaría de Finanzas. No, ya que esto ya lo emite la ley. A eso vamos a llamar como exenciones. Es un goce de beneficio para nuestra liquidación en las declaraciones. También tenemos las exoneraciones. Para poder gozar de una exoneración necesitamos un proceso administrativo por medio de la Secretaría de Finanzas. Exoneración es la dispensa total o parcial del pago de una obligación tributaria. Depende del beneficio que nosotros estemos acogidos. En una exoneración vamos a poder gozar de ciertos beneficios, sea del pago total del impuesto sobre la renta, sea de aportación solidaria o activo neto, entre otros impuestos, ¿verdad? Que nuestras leyes ya los identifican. Actualmente nuestro principio de la renta en Honduras se rige mediante el principio de renta territorial. ¿Qué significa un principio de renta territorial? Significa que lo que es su ingreso va a estar grabado dentro del territorio nacional, dentro de Honduras. Si usted tiene ingresos en el extranjero, no van a ser grabados, pero todos sus ingresos dentro del territorio nacional, eso sí, se puede grabar dentro de nuestro impuesto sobre la renta. Y se faculta al Poder Ejecutivo para aprobar convenios para evitar la doble tributación, siguiendo el procedimiento requerido en la Constitución de la República. Esto lo podemos encontrar en el artículo número 1 de nuestro Código Tributario, que es el decreto 160, ¿verdad? 2017. Las fuentes de la renta tenemos para una persona natural el trabajo. Todo lo que nosotros ganemos, ¿verdad? Como honorarios, como sueldos y salarios para una persona natural, eso se toma como fuente de la renta. Para una sociedad mercantil, sea SDRL, sociedad anónima, asociaciones, por ejemplo, patronatos, cooperativas, para todo lo que son determinados como jurídicas, su fuente de la renta va a ser el capital. Y para un comerciante individual es la combinación de ambos, el capital más el trabajo. La habilidad o capacidad de pago para poder, ¿verdad? Dentro del impuesto sobre la renta, descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago. ¿Por qué? Porque esto se determina conforme a sus ingresos y sus gastos. Por eso descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago. ¿Quiénes están obligados a presentar y pagar el impuesto sobre la renta? Las personas naturales, todas las personas naturales que estén domiciliadas, o sea, que vivan dentro del territorio, que produzcan un ingreso dentro del territorio nacional, ¿verdad? Ya sean extranjeras o sean hondureños, pues tienen la obligación de presentar la declaración y hacer el pago correspondiente siempre y cuando, ¿verdad?, superen el techo exento. También están obligados a presentar y pagar las personas naturales sujetas a retención cuando tengan ingresos mixtos. ¿Qué significa cuando decimos que tengan ingresos mixtos? Por ejemplo, Vivian tiene, ¿verdad?, ingresos por sueldos y salarios, pero ella tiene lo que es un negocio también. Entonces, ella genera ingresos por sueldos y salarios y genera ingresos por su trabajo en su negocio. Entonces, ella presenta y paga lo que sería el impuesto sobre la renta. Las personas con más de un patrono también están en la obligación de presentar y pagar. ¿Quiénes solo están obligados a hacer la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta? Los sujetos a retención del artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esta retención del artículo 50
habla, ¿verdad?, de lo que es el 12.5%. Y también los que estén sujetos a exoneraciones que tengan su resolución de la Secretaría de Finanzas. Como la Secretaría de Finanzas les entrega una resolución de exoneración, ellos tienen una dispensa total del impuesto sobre la renta. Significa que no pagan, pero sí informan mediante un formulario de declaración jurada la información de sus ingresos y gastos percibidos durante el periodo. Esto lo podemos encontrar en el artículo 53 de la Ley General de Administración Pública, dentro del decreto 219/2003. El periodo fiscal, para un periodo, existen periodos normales y existen lo que son periodos especiales. Un periodo fiscal normal, ¿verdad? Es un periodo para el cómputo del impuesto sobre la renta gravable desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Eso es lo que usted informa en su declaración para un periodo normal. ¿Y cuándo vence? Un periodo fiscal normal tiene vencimiento el 30 de abril, ya que nuestra ley, ¿verdad?, nos brinda 4 meses para poder presentar y pagar el impuesto correspondiente. Lo que conocemos como periodos especiales es, por ejemplo, que exista en San Marcos de Colón, tenemos mucho café. Entonces, estos contribuyentes tienen lo que son actividades cíclicas o estacionales. En cierto tiempo necesitan hacer el corte y en el siguiente corte, ¿verdad?, hacen la producción y así. Entonces, ellos pueden hacer una solicitud por escrito para que no se les venza su renta el 30 de abril, sino que mediante una resolución informando que ellos pertenecen, ¿verdad?, a lo que es un periodo donde se desarrollan actividades estacionales y gozan de lo que es un periodo fiscal. Un periodo fiscal especial de un contribuyente, ¿verdad?, tiene que tenga un ejercicio económico anual diferente al año fiscal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es una de las condiciones que tienen que tener para poder aplicar a un periodo especial. Por ejemplo, un colegio bilingüe, ellos comienzan, ¿verdad?, no en enero, no en febrero, sino que vienen a comenzar ya en junio, en agosto, u otros hasta en septiembre. Entonces ellos tienen un cambio de lo que es su estacionalidad de operaciones. Entonces, su ejercicio económico es diferente al año entre el 1 de enero al 30 de abril, que lo conocemos como un periodo normal. Cuando aplicamos a este tipo de ejercicios económicos, notificamos previamente por escrito al SAR, manifestándole, ¿verdad?, que necesitábamos ser parte de un periodo fiscal y que cumplimos con una de las condiciones y así nosotros podamos presentar nuestras obligaciones tributarias. Nosotros, cuando ya somos parte de un periodo fiscal especial, presentamos lo que es una declaración corta, que se llama una declaración corta a esto, ¿verdad? Comenzamos en julio, vamos a hacer una declaración corta de los meses anteriores, de enero a junio. Una declaración de periodo corto para que el siguiente año yo ya pueda realizar mi periodo especial. Y el plazo de la presentación para un periodo fiscal es de 3 meses siguiente al cierre de nuestro ejercicio. Si nuestro cierre del ejercicio, por ejemplo, es el 1 de marzo, entonces yo tengo abril, mayo y junio para poder presentar esta declaración de impuestos sobre la renta. Tomamos esos 3 meses siguientes del cierre de nuestro ejercicio y esa va a ser nuestra fecha de presentación del impuesto sobre renta, siempre y cuando estemos acogidos a un periodo fiscal especial.
Caso contrario, nuestro vencimiento de impuestos sobre renta será el 30 de abril. No forman parte de la renta bruta. Ya sabemos qué es lo que es nuestra renta bruta, ¿verdad? Las sumas recibidas por conceptos de seguro cuando provengan de instituciones hondureñas. Las subvenciones o subsidios otorgados por el Estado, por las municipalidades o por los distritos. El valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones. Los premios de Lotería Nacional de Beneficencia no entran dentro de nuestra renta bruta, porque recordemos que una lotería paga lo que es el 10% de ganancia de capital. No forman parte de nuestra renta bruta, pero en nuestra declaración de impuestos sobre la renta tenemos que informarlos como ingresos no gravados. Y así el SAR se da por enterado, ¿verdad?, de que en ese periodo fiscal usted tuvo lo que fue un premio de Lotería Nacional de Beneficencia, más no se tuvo que presentar como ingreso grabado porque usted pagó un 10% de ganancia de capital. También tenemos las indemnizaciones percibidas por riesgos profesionales y las prestaciones que otorgue el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así, no forman parte de la renta bruta las rentas provenientes de inversiones de fondos de pensiones o de otros planes de previsión social, cuando dichos fondos sean mantenidos en instituciones hondureñas. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas, ¿verdad?, de que nos acogemos a lo que son los seguros de pensiones, como decirlo así, privados, como es el AFP de Banco Atlántida. Si ustedes se acogen a uno de estos fondos de pensiones, estos tienen que, no van a formar parte de nuestra renta bruta, siempre y cuando no sean retirables. Si usted al momento de retirar ese fondo, ahí sí se vuelve como un ingreso grabado. El valor de las prestaciones laborales, cuando a nosotros, ¿verdad?, estamos trabajando de manera asalariada y nos hacen el pago de una prestación laboral, no van a formar parte. Las bonificaciones por vacaciones. ¿Qué significa? Muchas empresas, además de darles el goce del beneficio de las vacaciones por cada año, hacen el pago también de vacaciones. Siempre y cuando las vacaciones no excedan a 30 días, van a estar exentas. Pero si ustedes se les paga más de lo que es 30 días, a ustedes se les va a gravar el excedente de ese valor. Las jubilaciones, pensiones, así como las aportaciones hechas a las correspondientes instituciones para la obtención de los 3 últimos beneficios, también serán deducibles de la renta bruta gravable del contribuyente. El contribuyente presentará la liquidación y entero de retención del impuesto sobre ganancias de capital. Significa que cuando nos toca hacer el pago de ganancias de capital, tenemos que presentar nuestra declaración y tenemos que también presentar nuestro pago correspondiente. Así como no forman parte de la renta bruta, también no forman parte de un gasto deducible los daños en reparar, ¿verdad? Los gastos en reparar los daños sufridos por los desgastes naturales de bienes, para lo cual se ha hecho deducción en concepto de depreciación. Las inversiones o los gastos personales del contribuyente de su familia. Usted no me va a poder incluir como gasto deducible la colegiación de su hijo o, por ejemplo, la alimentación de su hijo. Eso no forma parte. O me fui de viaje y quiero meterlo como gastos deducibles, no es permitido, ya que para eso gozamos de un beneficio fiscal que lo conocemos como gastos médicos. De la renta gravable de las personas naturales se aceptarán las deducciones siguientes. Los gastos incurridos en el ejercicio de una profesión, si nosotros estamos colegiados, somos licenciados en administración o somos licenciados en el departamento de
de contadores, ¿verdad? O somos abogados o ingenieros, pagamos lo que es una colegiación. Entonces, esa colegiación sí es deducible. O cualquier otro gasto incurrido, ¿verdad? Siempre y cuando sea en el ejercicio de nuestra profesión y que tengamos sobre todo un comprobante de documentos fiscales que sean autorizados por el SAR, claro que vamos a poder incluirlos como gastos deducibles. En los casos de agricultores y ganaderos, los gastos de producción y mantenimiento de sus fincas también van a estar deducibles siempre y cuando tengan, ¿verdad?, documentos que comprueben, sea facturas que tengan su RTN y su nombre completo, así como los intereses sobre créditos para la producción y la depreciación de equipos, maquinarias y edificios de acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Las donaciones van a poder estar incluidas dentro de nuestras deducciones, ¿verdad? Siempre y cuando no exceda a un 10% de nuestra renta neta gravable. Recordemos que las donaciones solo pueden ser emitidas por municipalidades, instituciones educativas o de fomento deportivo, la de beneficencia, por decirlo así, el asilo de ancianos aquí en Choluteca, un equipo de fútbol, una escuela pública o privada, ellos pueden tener el beneficio, ¿verdad?, de una donación, siempre y cuando no exceda el 10% de la renta neta gravable. Uno de los beneficios que nos da nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta son las siguientes. Según nuestra fecha de nacimiento, cuando tengamos, ¿verdad?, a los menores de 60 años, vamos a gozar, dice la ley, 40,000 lempiras de gastos médicos. Para estos no necesitamos tener facturas, recibos de los médicos, ¿verdad? Los incluimos porque ya es por ley, es una exención, un beneficio. Entonces, tenemos también lo que son cuando hay personas de 60 a 64 años, gozan el beneficio de 70,000 de gastos médicos. Ahora viene, para los adultos mayores de 64 años, se les da un beneficio de gastos médicos de 110,000 lempiras. Esto hubo una reforma, ¿verdad? Según el decreto 59/2020, en el numeral 30 y el numeral 14 de la Ley Integral de la Protección del Adulto Mayor. Algunos beneficios fiscales para los adultos mayores es que en el caso que las personas naturales beneficiarias de esta exoneración sufrieran retenciones en los ingresos que perciban por concepto de sueldos o salarios, dichas retenciones se les devolverá siguiendo el proceso administrativo, ¿verdad?, por medio de la Secretaría de Finanzas. Las tarifas del impuesto sobre la renta para una persona natural, nos basamos en el artículo 22, para las personas naturales domiciliadas en Honduras, para el 2022 van a presentar y pagar, ¿verdad?, conforme a la escala progresiva. Esta escala es cambiante cada año y cambia desde el 2017. Esto se aplica por la variación interanual del índice de precios al consumidor. Entonces, cuando este valor lo publica el Banco Central de Honduras, ¿verdad?, entonces se determina lo que es nuestra tabla progresiva a utilizar. Para el año 2022, si nuestros ingresos fueron de 181,274.56, estamos exentos. Pero si tenemos nuestra renta neta gravable, ¿verdad?, entre 181,274.57 y 276,411.57, vamos a estar pagando lo que es una tasa de un 15%. Y así sucesivamente. Por eso se llama una tabla progresiva. Tenemos una tasa del 20, otra del 25%. Estas tarifas del impuesto sobre la renta
En el decreto 278-2013 se hace una adición, ¿verdad? En el artículo 22A, que habla sobre los ingresos de 10 millones de lempiras. Y en el decreto 31-2018 habla sobre una reforma que ahora cuando tengamos ingresos, ¿verdad? Mayores a 1.000 millones de lempiras. Y ahora los vamos a ver. Para el cálculo del impuesto sobre la renta y sus pagos a cuentas correspondientes al periodo desde el 2021, ¿verdad? Se deben realizar conforme a las reglas siguientes. La tasa será de 1% si los ingresos brutos del periodo fiscal 2021 son superiores a 1.000 millones de lempiras. ¿Por qué decimos 2021? Porque se toman los ingresos del periodo anterior. O el 1% se calculará al ingreso bruto declarado en el periodo fiscal 2022. Y de esto hacemos una diferencia. Y se va, ¿verdad?, a aplicar cuando sea mayor a la aplicación del artículo 22, literal A o B de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La tasa del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, va a disminuir a 0.5% cuando nosotros nos dediquemos a la comercialización o a la producción, seamos personas naturales o jurídicas, con los productos y servicios siguientes. Si nosotros nos dedicamos a la venta de panadería o a los servicios públicos prestados por las empresas estatales o a la producción y comercialización de cemento o lo que son los productos farmacéuticos, vamos a tener la tasa para impuestos sobre la renta como 0.5. La reducción de la tasa para obligados tributarios registrados con actividades especiales, como ser la producción o distribución o comercialización derivados del acero para la construcción. Esto no incluye la venta de chatarras o la actividad de industria minera. La producción, comercialización y exportación del café sí va a tener una reducción, ¿verdad?, en la tasa, ya que son parte de las actividades especiales y van a pagar un 0.5%. Cuando nosotros prestamos un servicio a una empresa, las empresas nos hacen una retención del 1%. Pero cuando estemos dentro de estos incisos, no vamos a estar sujetos a el pago del 1%. El 1% es un anticipo al impuesto sobre la renta. Si las personas naturales que tengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, ellos no se les va a retener el 1%. La prensa escrita tampoco van a estar sujetos a la retención del 1%. Y cuando las empresas estén en los 2 años de su constitución o en el periodo preoperativo, es decir, hasta cuando den inicio a su primera transacción de venta de comercio, no van a estar sujetos a la retención del 1%, que es el anticipo al impuesto sobre la renta. Asimismo, no están sujetos las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas, ya sea por un caso fortuito o fuerza mayor. Ya, por ejemplo, aquí en Choluteca hubo una imprenta, tuvieron un accidente, ¿verdad?, por fuerza mayor, entonces ellos no van a estar sujetos a lo que es el 1%. Aquellas pérdidas deberán ser certificadas, claro, por una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesional, quedando esto a sujeta fiscalización posteriormente. También están sujetas a la retención del 1% las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por producción de venta y distribución del petróleo, y las que tengan ingresos brutos anuales o inferiores al monto establecido de 1.000 millones de lempiras.
Adicionalmente, las personas naturales o jurídicas que hubieran obtenido una resolución favorable de lo que es la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Producto de una inspección fiscal que compruebe que dichas personas han contabilizado todos sus ingresos gravables y no han incorporado gastos que no sean deducibles conforme a lo establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Si nosotros no realizamos la respectiva presentación y pago, pues vamos a estar sometidos a lo que es una sanción. Existen tipos de sanciones. Tenemos las multas e intereses. La multa es aplicado al incumplimiento de la obligación formal. ¿Cuál es la obligación formal? Presentar nuestra declaración jurada de impuestos sobre renta en este caso. Y los intereses van a ser aplicados por el incumplimiento de las obligaciones materiales. Si no pagué mi impuesto correspondiente, me van a generar intereses. Esto es calculado tal y como se encuentra regulado en el Código Tributario. Cada falta se debe sancionar en forma independiente de cualesquiera otras en un solo acto administrativo, siempre que esté tipificada en el Código Tributario. Podemos tener sanciones de multa e intereses. Si no presenté en tiempo y forma mi declaración de impuestos sobre renta, que vence el 30 de abril, y tampoco pagué, el SAR está en toda la autorización de realizarme una multa y un interés. ¿Cómo es calculada las sanciones? Para lo que es el impuesto sobre renta para persona natural, los intereses van desde un 3% hasta un máximo de 36%. Y para lo que es el impuesto sobre la renta por alquiler habitacional, también los intereses van desde un 3 hasta un 36% máximo. Y del impuesto sobre la ganancia de capital, los intereses van de la misma manera, desde un 3% hasta el máximo del 36%. Esto es calculado, ¿verdad?, por el valor del impuesto causado. Una multa serán calculadas proporcionales a los días transcurridos equivalentes. Si nosotros no presentamos el impuesto sobre la renta y la venimos a presentar, digamos, hasta en mayo, nos pasamos un mes. Entonces, nos van a cobrar de multa un 5%. No la presenté en mayo, vengo en junio a presentarla, me van a cobrar un 10%. Va a ir aumentando un 5%. Y algo bien importante de mencionar es que la multa sigue subiendo 5,55%, no tiene un máximo. Va a ser calculado ese 5% hasta cuando usted venga a presentar la declaración. Porque no había un impuesto a pagar, solo teníamos que informarle al SAR lo que habíamos recibido. Y en el caso, ¿verdad?, de que no hubiera una multa, no causa impuesto, van a ser en base a los ingresos brutos anuales calculada nuestra multa. Las sanciones son tipificadas, ¿verdad?, en el Código Tributario, en el artículo de nuestro decreto 160/2016, sobre los ingresos brutos anuales. Si nuestros ingresos brutos ascienden a lo que son 1 millón de lempiras, el SAR nos puede aplicar una multa equivalente del 50% de un salario mínimo promedio vigente. Si nuestros ingresos brutos anuales van más de 1 millón de lempiras, ¿verdad?, de 1 millón a 5 millones, entonces nos van a aplicar un salario mínimo. Pero si nuestros ingresos brutos anuales son mayores, ¿verdad?, a 1.000 millones de lempiras, se va a aplicar una multa equivalente a 10 salarios mínimos más el 1% de un salario mínimo vigente a razón de 500.000 de ingresos brutos adicionales a 1.000 millones de lempiras. Significa que cuando no hay un impuesto causado, el SAR nos aplica de esta forma y la multa puede ser bien alta, ya que es conforme a nuestros ingresos. Otro de los impuestos, ¿verdad?,
que vencen el 30 de abril es el impuesto sobre ganancias de capital. La ganancia de capital es bien importante que nosotros conozcamos esta parte, ya que hay cierta información que tiende a confundir. ¿Qué es lo que sucede? La ganancia de capital tiene una fecha de pago y una fecha de presentación. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar y pagar una ganancia de capital? Todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en Honduras que obtengan un beneficio de renta, utilidad o cualquier otro incremento patrimonial derivado de las disposiciones o enajenaciones de bienes raíces, pertenencias mineras, derechos, cuotas o acciones en sociedades. Si yo me gané lo que es una lotería nacional, eso es, pagamos un 10% de ganancias de capital. Si vendí lo que es un terreno, voy a pagar ganancia de capital en otras ocasiones, ¿verdad? Si gané lo que es un juego de azar, un sorteo, una rifa, cualquiera de esas también hacen un reflejo de ganancias de capital. ¿Cómo hacemos el cálculo de ganancias de capital? Es el valor de la transacción convenida entre las partes siempre y cuando no sea inferior al valor del mercado. Y nuestra base de cálculo van a ser el valor de la venta, ¿verdad? Menos las mejoras comprobadas y los gastos de legalización. Las mejoras comprobadas es que tengamos nuestro respaldo con documentos fiscales. Los gastos de legalización, si tuvimos que pagar algo con el abogado, escrituras, toda esa parte, entonces se incluyen dentro de gastos de legalización. El pago de ganancias de capital, tenemos 10 días hábiles siguientes de cuando nosotros recibimos el valor pactado para hacer el pago. Por ejemplo, hoy es 14 de abril. Yo hoy vendí lo que es un terreno. Hoy me dieron mi efectivo del valor pactado. Tengo 10 días hábiles para hacer el pago. No lo voy a venir a hacer el pago de aquí a 3 meses. No, hago el pago los 10 días hábiles siguientes cuando yo, ¿verdad?, recibí el valor pactado. ¿Cuándo tengo que presentar mi declaración de ganancias de capital? El formulario de la declaración jurada se presenta el 30 de abril del siguiente año. Si yo vendí en el 2023 mi terreno, mi obligación de presentar la declaración es hasta el 30 de abril del 2024. ¿Qué formularios utilizo? Para lo que es el pago de la ganancia de capital, se utiliza un recibo oficial de pago. Es el formulario, ¿verdad? 257. Lo encontramos en nuestros formularios preimpresos de la página del SAR. También tenemos lo que es la declaración jurada, que está en nuestro aplicativo Deply, con el formulario 297. Estos se pagan y se presentan con el código de impuestos 119, que es el concepto de ganancia de capital. Otro impuesto que vence, ¿verdad? El 30 de abril es el alquiler habitacional. Cuando yo presto lo que es un servicio de alquiler habitacional y excede mi valor a 15,000 lempiras como renta mensual, yo estoy obligado a pagar lo que es el 10% de ganancia de capital, sea este como único ingreso o como un monto total de todos mis alquileres habitacionales. Si yo tengo unos apartamentos y son 10 apartamentos y estos 10 apartamentos como renta mensual ascienden a 15,000 lempiras, yo el 30 de abril tengo y estoy obligado a pagar un 10% de alquiler habitacional. No están sujetos a lo que es este impuesto, ¿verdad? Los hoteles, los moteles y los hospedajes, ya que estos declaran lo que son el impuesto sobre la renta como ingresos grabados. El formulario de impuesto sobre la renta para una persona natural, tenemos los formularios en el Deply.
con el SAR 277 y en formulario preimpreso en nuestra página web el 272. Para lo que es el deadline, hay dos versiones. Está la versión 1, que son para presentar periodos menores o iguales a 2018. Y la versión 2 para periodos mayores o iguales a 2019. Tenemos en el formulario 272 la versión 7 para periodos mayores o iguales de 2018 y la versión 8 para periodos mayores o iguales a 2019. El formulario de impuestos sobre renta se utiliza el código 102, que significa impuestos sobre la renta persona natural. Los códigos de pago, el 01 es el propio cómputo, que es con el que pagamos, ¿verdad? Nuestro impuesto causado. Los pagos a cuentas es el código 5 cuando tengamos generado un pago a cuenta y el código 25 por pagos anticipo. Este es el formulario del impuesto sobre la renta por alquiler habitacional. El formulario en el deadline es el 387 y el código de impuesto es el 106. Aquí determinamos lo que son nuestro ingreso por el ejercicio, por la prestación del alquiler, ¿verdad? Hacemos la generación del pago, que es el 10%, siempre y cuando exceda a 15,000 empiras. Y vamos a cargarla, a presentarla en oficina virtual. Y se genera el acuse de recibo por el monto del 10%. El aplicativo Deadline es un aplicativo que ustedes lo pueden descargar en cualquier computadora, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos. Esos requerimientos mínimos, si ustedes no cuentan con alguno, por ejemplo, si su memoria RAM tiene menos de 1 GB, no van a poder ejecutar lo que es la aplicación del Deadline. O si su sistema operativo es menor a Windows 7, no vamos a poder, ¿verdad? Hacer lo que es la utilización del Deadline. Tiene que ser un Windows 7 o superior a 7. En el aplicativo contamos con un módulo base, un módulo de impuesto. El módulo base es la parte donde nosotros instalamos, donde nosotros nos puede permitir, ¿verdad?, ejecutar la aplicación. Y tenemos los módulos de impuestos. Los módulos de impuestos pueden ser instalados ya sea de manera online o pueden ser instalados de manera manual. El deadline en algunas ocasiones va a poder generar lo que son algunos errores. Y ustedes dirán, ¿de qué forma puedo solucionar estos errores? Cuando nosotros estamos queriendo generar la declaración de impuesto sobre la renta, por ejemplo, en este caso, se genera un error que dice se produjo una excepción en el destino de la invocación. Nosotros solo con darle buscar y escribir la palabra reparar, se va a poder ejecutar después el aplicativo. O si nos dice el módulo tal, en este caso el módulo 277, es incompatible con su versión actual. Le damos actualizaciones automáticas y automáticamente se nos va a poder permitir, ¿verdad?, hacer la ejecución o la utilización del aplicativo Deadline. Ahora tenemos algunos casos prácticos y llenado de la declaración del impuesto sobre la renta para personas naturales del año 2022. Aquí le vamos a hacer, ¿verdad? Les voy a leer lo que es el ejercicio práctico y les voy a mostrar un poco en el Deadline para que ustedes puedan familiarizarse. Este es un ejemplo de impuesto sobre la renta persona natural constituida como comerciante individual. El señor Luis Martínez, de 55 años, realiza la actividad de venta al por mayor de equipos, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones, obteniendo ingresos anuales de
1.500.000 lempiras. Los costos y gastos deducibles legalmente admitidos para realizar su actividad ascienden a 700.000 lempiras. Adicionalmente, obtuvo un premio de la Lotería Nacional de 50.000 lempiras, entregándole en efectivo la Lotería Nacional 45.000 lempiras, ya que le retuvieron 5.000 como concepto de ganancia de capital. A don Luis le entregaron un comprobante de retención. Ahora desarrollamos nuestro ejercicio. Decimos que tenemos un ingreso no grabado, que sería el por concepto de ganancias de capital de 50.000 lempiras. Tenemos ingresos brutos de 1.500.000. Nuestro total de deducciones admitidas, ¿verdad? Por nuestra ley son 700.000. Obteniendo una utilidad del ejercicio de 800.000 lempiras. Como él es una persona menor de 60 años, la ley solo le da 40.000 de gastos médicos, obteniendo una renta neta gravable o base imponible de 760.000 lempiras. Ahora vamos a hacer el llenado de la declaración del impuesto sobre la renta. Aquí nos encontramos en nuestro aplicativo de Apply. No sé si lo pueden visualizar. Alguien que levante la mano solo para confirmar. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, gracias, Pablo. Ok. En nuestro aplicativo, ¿verdad? Para poder ingresar lo que es o comenzar a realizar nuestra declaración, en el primer paso es registrar el obligado tributario. Hacemos el registro con el contrato de adhesión y el número de RTN. Entonces, le doy, estoy registrado en oficina virtual. Y ahora me va a pedir el número de contrato de adhesión. Este contrato es generado, ¿verdad?, por medio de la oficina virtual y aceptado en ventanilla de asistencia al cumplimiento. Escribimos nuestro número de RTN y también nuestra contraseña tributaria. Y le damos clic en ingresar, en aceptar, perdón. Cuando estemos registrados, luego nos vamos a lo que es la parte de formularios. Solo vamos a ver que no tengamos ninguno aquí. Vamos a ver. Aquí solo estoy eliminándola, la que tenía, para comenzar de cero. Ok. Entonces, busco mi RTN. Le doy a aceptar. Mi declaración de impuestos sobre renta es una declaración determinativa porque existe lo que es una multa, o por decirlo así, un impuesto causado. Por eso se denomina declaraciones determinativas. Dijimos que existen dos versiones de impuestos sobre la renta. La versión 1 es para periodos, ¿verdad?, iguales o menores a 2018. Y la versión 2 para periodos iguales o mayores a 2019. Entonces, este caso estamos presentando el año 2022 y vamos a utilizar el impuesto sobre la renta persona natural versión 2. Le damos clic en avanzar. Y el siguiente paso es seleccionar el tipo de declaración. En este caso,
La primera sería declaración original. Luego, seleccionamos nuestro periodo y le damos conectar. Y conectamos una autenticación con nuestro contrato y nuestra contraseña. Y ahora me dice los datos se cargaron correctamente. Le damos en aceptar y me genera mi formulario de declaración jurada de impuestos sobre la renta. El siguiente paso es dar, ¿verdad?, una fecha de cierre del ejercicio. Esta persona es una persona que no pertenece a un periodo especial. Entonces, su periodo termina el 31 de diciembre. Y su motivo de renta será periodo normal. El ejercicio dice que es una persona que se dedica a la venta al por mayor de equipos. Entonces podemos ponerle que es un comerciante, ya que no conocemos cuál es su profesión. ¿Qué es algo importante que tenemos que ver en este formulario? Nuestra fecha de nacimiento, ya que cuando somos personas naturales, gozamos de lo que es una tabla progresiva y esa tabla nos da, ¿verdad?, lo que es un beneficio fiscal, perdón, según nuestra edad. Si somos menores a 60 años, solo nos da 40,000. Si somos entre 60 a 64, nos da 70,000 de gastos médicos. Pero si somos mayores a 64 años, nos va a dar 110,000 de gastos médicos y un beneficio de tercera edad de 350,000. Esto nos lo da la ley del adulto mayor, fue lo que estuvimos hablando anteriormente. Si nuestra fecha de nacimiento está con error, tenemos que venir a actualizar datos a la oficina, ya que de lo contrario nuestra declaración se va a generar con error. Ok, entonces, ahora, ¿verdad? Esta es una persona constituida como comerciante individual. Para una persona constituida como comerciante individual, es necesario que informe lo que es su balance o situación financiera, ya que es una obligación. Cuando están constituidos solo como personas naturales, sin ninguna escritura, ¿verdad? No necesitan informar lo que es el estado de situación financiera. De lo contrario, van a necesitar lo que es el perito mercantil que les pueda sellar y timbrar lo que son los balances generales y los estados de situación financiera. Vamos a hacer el llenado del estado de situación financiera.
Aquí lo que estamos realizando es el llenado del estado de situación financiera. Teniendo nuestro balance, ¿verdad? Nos vamos y nos dice nuestro ejercicio de que esta persona tuvo lo que es un premio de Lotería Nacional. Dijimos que cuando paguemos un 10% de ganancias de capital en nuestro impuesto sobre la renta, nos vamos a ir donde dice ingresos netos no grabados. Y aquí vamos a informar, ¿verdad? Lo que tuvimos como premio de Lotería Nacional. En el ejercicio dice que él se ganó 50,000 de Lotería Nacional. Y eso lo determinamos como gasto como ingresos no grabados, porque por eso pagó un 10%. Él se dedica en la parte de ingresos, hay varios conceptos. Está ingresos por actividades mercantiles, por servicios, por honorarios profesionales, por alquileres, etcétera. Entonces, si nosotros nos dedicamos a la actividad de ventas, nuestros ingresos y nuestras deducciones las vamos a determinar en actividades mercantiles. Dice de que él tuvo lo que es un ingreso bruto de 1.500.000 lempiras. Y como gastos legalmente admitidos, 700,000. Aquí estamos informando el 1.500.000 de ingresos y los gastos legalmente admitidos. Ahora con esto podemos conocer lo que es nuestra utilidad. Y ahora, teniendo nuestra utilidad, como esta persona es menor de 60 años, la ley solo le da el beneficio de 40,000 de gastos médicos. ¿Por qué es importante hacer la declaración en el DEPLAY? Porque automáticamente me jala del sistema lo que son los ingresos brutos del periodo fiscal anterior. Esto no es ninguna otra información que la declaración jurada del impuesto sobre renta del año anterior. Luego vienen los ingresos brutos fiscales del periodo fiscal actual, que sería el ingreso 1.500.000 lempiras. Nuestra renta neta gravable sale de 760,000 lempiras. ¿Cuánto le toca pagar a esta persona? 116,847.36. Si esta persona tuvo créditos, ya sea porque le retuvieron por anticipo del 1%, por pagos a cuentas, etcétera, en créditos a validar nos va a aparecer las retenciones. En este caso, esta persona tiene un excedente a favor, ¿verdad? Del ejercicio periodo fiscal anterior. Entonces, al darle a habilitar estas casillas, automáticamente podemos utilizar nuestro crédito que el sistema está reconociendo. Nos tocaba pagar 116,847 de impuesto. Y con el crédito que él tenía de 2.279, le genera un impuesto a pagar de 114,568.08. Verificando nuestra información, que esté todos los datos correctamente, le damos verificar
Y si no nos arroja ningún error, nos dirá validaciones exitosas. Luego le damos guardar y le damos generar. Y se nos va a generar un archivo DAP que será con el archivo que podamos cargar nuestra declaración jurada, ya sea en oficina virtual o por medio de un banco presentándola en USB. Y desde aquí podemos imprimir nuestro formulario de declaración jurada de impuestos sobre la renta. Esto es para un periodo con una persona menor de 60 años constituida como comerciante individual. Ahora, así rápidamente vamos a ver un ejercicio de una persona que es un profesional independiente y que adicionalmente es una persona mayor de 64 años. Entonces, vamos a ver. Vamos a cerrar acá porque vamos a hacer otro ejercicio con otra persona. Ya sabemos, registramos nuestro obligado tributario. Luego, lo buscamos. Seleccionamos el tipo de declaración, va a ser original. El periodo sería 2022, es el que tiene vencimiento. Y luego nos autenticamos con nuestro contrato de adhesión. Este es nuestro formulario de declaración jurada. Entonces, es una persona que tiene un periodo normal que vence el 31 de diciembre del 2022, porque es el periodo que estamos presentando. Su motivo de renta siempre será periodo normal. Y dice que es un abogado. Seleccionamos la profesión u oficio. Y aquí automáticamente, si pueden ver, la fecha de nacimiento nos da el goce del beneficio. Y en esta parte nos dice que estamos acogidos al beneficio 194-2002, que es el de 350,000, ¿verdad? Para las personas que son adultos mayores. El ejercicio dice que la señora María Ríos tiene 69 años. Es una reconocida abogada y notaria, obteniendo ingresos anuales de 2.500.000 empiras. Teniendo gastos deducibles y legalmente admitidos de 500,000. Siguiendo la tabla progresiva vigente para el periodo fiscal 2022,
calcular el impuesto sobre la renta. Ok. Esta persona, como abogada, tiene un ingreso de 2.500.000 lempiras. Como gastos incurridos en el ejercicio de la profesión, tiene 500.000 lempiras. Porque tiene más de 64 años, tiene el beneficio de 110.000 lempiras para deducible, ¿verdad? Y goza de una renta bruta exonerada por el artículo 14 de 350.000 lempiras, teniendo una renta neta gravable o base imponible de 1.040.000. ¿Qué significa? Por el 1.040.000 vamos a calcular el impuesto a pagar. Ahora esa información la vamos a llevar a nuestro deadline. Es un abogado, significa recibe honorarios profesionales. Dice que como ingresos tiene 2.500.000 lempiras. Y tiene por su profesión, ¿verdad? Por su actividad, gastos de 500.000 lempiras. ¿Qué significa? Honorarios profesionales, no ingresos brutos de 2.500.000. Las deducciones de 500.000 quedando una utilidad de 2 millones. Ahora bien, vienen los otros deducibles del ejercicio. Son 110.000 que le da la ley por gastos médicos por ser adulto mayor y por 350.000 que le da, ¿verdad? El decreto 14, el artículo 14 del decreto 194/2002, teniendo otros deducibles del ejercicio de 460.000 lempiras. Entonces, sus ingresos brutos son de 2.500.000. La renta neta gravable de 1.540.000. De este valor le queda pagar un impuesto de 311.847.36. Si esta persona tuviera algún crédito a favor suyo, entonces habilita las casillas que ya sea por pagos a cuentas, por excedente del ejercicio del periodo fiscal anterior, él puede habilitar como lo hicimos en el ejercicio anterior. Si a él por lo de los honorarios profesionales lo hubieran retenido por el 12.5, entonces le hubiéramos puesto ese valor en el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en la casilla 3060, que son las retenciones efectuadas del 12.5. Y así sucesivamente. En este caso, como no tiene un crédito, esta persona le toca pagar 311.847.36 de lempiras. Hacemos la misma acción de verificar, guardar, generar e imprimir. Y luego nos vamos a nuestra oficina virtual a cargar la declaración. También, pues, si no la cargamos en oficina virtual, la llevamos en una USB en el banco, nos la reciben y efectuamos el pago correspondiente. Esto sería para una declaración, ¿verdad? Con una persona que está reconocida como adulto mayor porque es mayor de 64 años. Ahora vamos a hacer un último ejercicio que sería con una persona natural con ingresos mixtos. Le damos versión 2 del impuesto sobre la renta, el tipo de la declaración original, el periodo 2022, que es el que está venciendo, y conectamos
con la autenticación de nuestro contrato de adhesión. Le damos a aceptar y nos va a cargar nuestro formulario de declaración jurada del impuesto sobre la renta. Ahora, pues nuestro ejercicio dice persona natural con ingresos mixtos. El señor Mario Girón tiene 61 años. ¿Qué significa? Es mayor a 60, goza del beneficio de 70,000 de gastos médicos. Labora en una empresa prestigiosa, devengando un salario de 18,000 lempiras mensuales, sumando 216,000 anual. Al no llegar a la base exenta, no está sujeto a retención en la fuente. Tiene ingresos por alquiler, un alquiler comercial de 4,000 lempiras, ascendiendo a 48,000 anuales. Un local comercial por 7,000 lempiras mensuales, sumando 84,000 anuales. Un edificio de apartamento en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, conteniendo 4 apartamentos de 7,500 lempiras cada uno, sumando 30,000 lempiras mensuales y 360,000 anuales. Los gastos por mantenimiento anual son edificios, 20,000 y local comercial, 5,000. Tiene gastos deducibles del IBM, que es el seguro, ¿verdad? Seguro social, de 107,098 mensual, sumando 1,295,82 anual. Ahora vamos a llevar esto al desarrollo. Dice que por sueldos y salarios tiene una cantidad de 216,000 lempiras. Por ingresos por alquiler, por local comercial, porque el alquiler comercial sí está grabado, 132,000 lempiras. Tiene gastos deducibles del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 1,295,82. Y deducciones por alquiler comercial, 5,000. La utilidad del ejercicio serían 341,704,18 y gastos médicos de 700,000. Ok. Con esto obtenemos una renta neta gravable o base imponible de 271,704,18. Esta persona tiene ingresos por alquiler habitacional. Dijimos que cuando tengamos alquileres habitacionales que en el mes sea mayor o tengamos un ingreso mayor de 15,000 lempiras, pagamos el 10% de alquiler habitacional, pero en el impuesto sobre la renta lo informamos como un ingreso no grabado. Ahora lo van a poder ver en la práctica en el formulario de impuesto sobre la renta del DEPLAY. Ok. Tiene un periodo normal, significa que vence el 31 de diciembre del 2022. El periodo normal. Supongamos que es un administrador de empresas. No goza del beneficio del decreto 194, que son los 350,000. Es
mayor a 60 años, significa que goza de 70,000 de gastos médicos. Y nos vamos directamente al cuadro de ingresos, deducciones y resultados del ejercicio. Como pagó el 10% de alquiler cedular habitacional, nos vamos a ingresos no grabados. En la casilla 216, impuesto cedular sobre la renta por alquiler habitacional. Y dice el ejercicio que de manera anual él recibe 360,000 lempiras. Ok. Dice que él es asalariado. Entonces, un asalariado que tenga ingresos mixtos informa los dos ingresos en la misma declaración. Por sueldos y salarios nos vamos en la casilla 33 y aquí digitamos el total de los ingresos brutos. El ejercicio dice que por ingresos de sueldos y salarios tiene 216,000 lempiras. Y tiene lo que es la cuota, ¿verdad? A lo que es el seguro social de jubilación y pensiones privadas y públicas. $1,295.82. Y le damos a aceptar. Tiene por concepto de alquileres comerciales. En la casilla 35 digitamos el valor del concepto del ingreso de alquileres comerciales. Y dice que por ingresos de alquiler comercial tiene 332,000 lempiras. Y una deducción de 5,000 lempiras. Ok. Tenemos una renta, una utilidad de 341,704.18. Gastos médicos, como es mayor a 60, está entre el rango de 60 a 64 años, le va la ley 70,000 de gastos médicos. No le das 370,000 porque no es mayor de 64. Y con los ingresos que él tiene un impuesto causado de 13,564.44. Ahora nos vamos a créditos a validar. Si él tuviera créditos, automáticamente aquí los pudiéramos verificar, ¿verdad? O si tuviera alguna retención por el anticipo del 1%, lo digitamos en esta casilla también. Bien. ¿Qué sucede? Tiene un impuesto a pagar de 13,564.44. ¿Cuándo tiene don Mario para pagar esta declaración? Hasta el 30 de abril del año 2023. De lo contrario, va a ser sancionado con el decreto, ¿verdad? Del Código Tributario. Igual le damos verificar, guardar, generar e imprimir. La cargamos en oficina virtual o por medio de una USB la llevamos al banco para ejecutar el pago. Hemos terminado con los ejercicios prácticos. No sé si tienen alguna consulta. Ay, disculpen que lo llevaba algo rápido, ¿verdad? Pero es que este impuesto es bien extenso. Entonces, para poder abarcarlo todo iba un poco rápido. Pero ahora sí estamos disponibles para poder leer todas sus consultas. Dice
Yaver Castellón. Si tengo ingresos por comisiones, ¿dónde los cargo? Le voy a mostrar de nuevo lo que es el aplicativo. Ok. Están la parte de los ingresos. Cuando usted trabaja por comisiones, usted brinda lo que es un recibo por honorario. Entonces, viene y en la casilla 34, usted escribe lo que son sus ingresos por comisiones, porque el documento que está entregando es un recibo por honorario. De ahí, de igual forma, si usted tuvo algún gasto por la prestación de sus servicios, aquí incluye lo que son sus gastos debidamente, ¿verdad? Comprobados y que están legalmente admitidos. No sé si respondí bien su pregunta, Yader. Abigail. Un consultor independiente, ¿cómo liquida pagos que hace a colaboradores o no se liquidan? Por ejemplo, yo soy un consultor y a mi cargo tengo otro personal. Ese otro personal yo lo tengo que liquidar por medio de una planilla de pago. Y ese valor de la planilla yo la tengo que digitar, ¿verdad? En la parte de los gastos deducibles en la casilla de sueldos y salarios. Para esa planilla de pago, recuerden, cuando somos consultores y somos algo informales, pues es bien importante tener la firma, el número de identidad, el nombre de la persona que le estamos pagando, el concepto y la fecha y el monto sobre todo. Eso hacen por si ustedes tienen a cargo, ¿verdad? Otro personal. El RAP e INFOP son deducibles. El RAP, pues aquí ustedes, ¿verdad? Cuando son, vamos a ver la casilla de sueldos y salarios, porque sería como asalariado por RAP. Ustedes, cuando hacen el pago de el RAP, cuando somos asalariados, sí es deducible. Usted en la casilla 538 informa ese valor. Pero cuando tenemos ingresos solo por asalariados, solo pagamos, no presentamos. Cuando tenemos ingresos mixtos, presentamos y pagamos. No sé si alguien más tiene alguna duda. Solo tengo las preguntas de Yader y Abigail. Si no, pues le dejamos el espacio a los compañeros de la Cámara de Comercio. Hola. No sé, Vivian, si tienen más preguntas. Permítame, bueno, creo que solo las que ya leo en el chat, no sé si tendrán más consultas las personas. Pueden, creo que en ese momento, si gustan, pueden encender los micrófonos, si necesitan preguntar. También está esa vía. Hola, Yulisa. Los alquileres comerciales, aparte, en el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Se toman como ingresos grabados. Porque ellos en el impuesto sobre la renta no pagan otro porcentaje. Pero
pagan lo que es el 15% del impuesto sobre venta siempre y cuando exceda 5.000 lempiras. Eso es en impuesto sobre venta, pagan, pero en renta, que es el anual, se toma como ingreso grabado y si supera el techo, ¿verdad? Va a pagar la tasa correspondiente que haya superado. Recordemos que para el año 2022 tenemos un techo exento, que fue el que les mencionaba anteriormente, que para el 2022 prácticamente son 181.274.56 lempiras. Si no superamos eso, solo informamos al SAR el ingreso que obtuvimos, ¿verdad? Pero sí, los alquileres comerciales se toman como ingresos grabados. Hola. Hola. Sí, señor, cuando una persona tiene ingresos mixtos, es asalariado, pero también tiene otros ingresos por honorarios. Puede ser que sea consultor o Sí, se ve el da... caso. Así es. Y tiene también gastos adicionales, por ejemplo, por combustible, tal vez le paga a una persona para que le ayude y obviamente le han hecho la retención del 12.5%. Esta persona, estos gastos de combustible los puede meter como gastos y se los vale. Siempre y cuando habla la ley, ¿verdad? De que los gastos hayan sido para lo que es la prestación del servicio, sí los puede incluir y que tenga facturas con nombre y RTN. De acuerdo, aunque Una no esté factura. constituido como comerciante individual. Aunque no esté constituido, una persona puede tener ingresos mixtos por salarios y honorarios profesionales y puede que le retengan el 12.5 y si esta persona, ¿verdad? En la prestación de su servicio tuvo que movilizarse y para eso tuvo que hacer el pago del combustible, entonces pide su factura con RTN y que la factura sobre todo, ¿verdad? Esté en el rango y sea autorizada por el SAR, va a poderla incluir dentro de los gastos deducibles. De Sí, va a acuerdo. formar parte. Muchas gracias. Un placer, don Francisco. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes, Linda. Respecto a la pregunta del compañero, ¿cómo se controla que en efecto la factura que se declare por combustible es para el gasto por el servicio prestado? En una auditoría, el SAR puede comprobar esta parte. Recuerde de que para una auditoría el SAR está en cierta fecha, ¿verdad? Por decirlo así, puede estar 15 días, un mes con usted acompañándolo y de esa forma puede comprobar de que en efecto usted para poder realizar la prestación de su servicio tiene que movilizarse. De esa forma, Linda. Ok, gracias. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes esas facturas las tienen que guardar mínimo 5 años, porque en cualquier momento el SAR puede llegar y realizarles una auditoría. Y ustedes tienen que tener a disposición toda la información que incluyeron dentro de los gastos deducibles. Si tienen personal que les apoya y ustedes les hacen un pago, recuerden siempre realizar sus planillas de pago con la fecha, el mes, el nombre, el número de identidad y sobre todo que les firmen esas planillas de pago para que ustedes tengan como respaldo, porque recordemos que cuando hacemos algún servicio necesitamos de alguien más y no todo ese ingreso es para nosotros, sino que le hacemos algún pago correspondiente por la mano de obra que nos prestan las demás personas, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un respaldo. En eso sería una planilla. Hay una pregunta en el chat, no sé si ya la leyó, la de Katy Giles, Ah, no, de Katy no he leído ninguna. que dice, ¿las fotocopias son grabadas o exentas de impuesto? Bueno, cuando estamos hablando de impuesto, en este caso estamos hablando del impuesto sobre la renta. Los impuestos sobre la renta, el ingreso anual, lo vamos a tomar como ingresos grabados para presentar nuestro impuesto sobre la renta. Pero cuando hablamos de impuestos sobre la venta, que es la declaración mensual, hay algunos servicios de lo que es la parte de la, por decirlo así, libros, fotocopias,
están exentas. ¿Cómo usted sabe cuáles están exentas? Puede usted, para el impuesto sobre venta, que es la mensual, que es la que creo que está consultando, puede buscar el artículo 15 de la ley de impuestos sobre venta. Ahí hay un listado de todo lo que está exento, Katy. Lo que no me aparece ahí está grabado. Pero para el impuesto anual, le informo de que cuando usted me haga la declaración de impuestos sobre renta, pues ahí me lo informa como ingreso grabado. Y va a pagar impuesto, depende, ¿verdad? Si supera el techo. Si usted en el anual superior a 181,000, que es el impuesto del 2022, 181,200, ya le confirmo. 181,000, ay, se me olvidó. Vamos a ver, creo que aquí lo tengo anotado para acá. 181,274.56, si de manera anual usted supera ese monto para el 2022, va a pagar ya sea una tasa del 15, un 20 o un 25% en lo anual, si supera 181,274. Bueno, Katy. Disculpen, solo quiero hacerle otra consulta. Dígame, don Francisco. Sí, es con respecto, vaya, por ejemplo, yo tengo un ingreso mixto, pero resulta que le hice un trabajo a alguien, yo no le di recibo, pero sí me retuvo el 12.5%. ¿Me vale como crédito ponerlo? No le dio recibo por honorario. No, no le di recibo por honorario, pero sí me retuvo el 12.5%. Tienen que darle el recibo por honorario. Si no, ¿cómo va a colocar en su impuesto sobre renta el ingreso que usted tenía y que le retuvieron? Entonces, la retención la compruebo con mi comprobante de retención, ¿verdad? Sí. Pero mi ingreso lo compruebo con mi recibo por honorario. Entonces, es una obligación mía entregar un recibo por honorario y una obligación al cliente, por decirlo así, de entregarme el comprobante de retención cuando me retenga. Ok. Y si son honorarios, por ejemplo, pequeños de 5,000 empiras, que de repente no se pueden ir con un recibo de la empresa, que un recibo solo de la empresa, no del que prestó el servicio, porque son menos de 10,000 empiras. Es que la ley no habla cuál es el monto mínimo. La ley dice de que si usted presta el servicio, ¿verdad? De impuestos por honorarios profesionales, entonces usted presenta lo que es un recibo por honorario y la empresa le va a retener mientras no presente una constancia de pagos a cuentas. De acuerdo. Correcto. Gracias. Bueno, don Francisco. Siempre y cuando le entreguen una constancia de pagos a cuentas, usted no retiene. Si no le presentan, va a estar obligado a retenerle el 12.5. Si a menos que fuera una persona que tuviera un único ingreso, o sea, solo le presta el servicio a una sola empresa y esa empresa se asegura de que no genera impuesto a pagar del impuesto sobre la renta. Entonces ahí cuando es fuente única y no supera la base exenta, no se le retiene el 12.5. Sí. ¿A quiénes se le retienen el 12.5? A todas las personas, ¿verdad?, que prestan los servicios por honorarios profesionales. Médicos, abogados, hasta, por ejemplo, los albañiles que hacen una cotización y solo van a realizar la cotización y cobran solo por eso. Sería 12.5%. Si yo soy un perito mercantil y le presto los servicios a una empresa y le doy un recibo por honorario, me van a retener el 12.5%. A menos que tenga la constancia de pagos a cuentas. A menos que tenga una constancia de pagos a cuentas vigente. Correcto. De lo contrario, la empresa le va a retener. De acuerdo. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Ya le pregunta, ¿a quién se le retiene el 12.5%? Se le retiene a todas las personas, ¿verdad?, que prestan honorarios profesionales. No solo honorarios, también mano de obra.
Por ejemplo, si llega una persona, por decirlo así, un ejemplo, Vivian es una persona que le presta la mano de obra por conducción a una empresa. Ella es la motorista, pero solo le presta la mano de obra. No es que le brinde el servicio de transporte. No, ella no es la dueña del busito, no es la dueña del taxi, no es la dueña del camión. Entonces le presta solo la maniobra por motorista. Entonces a ella presenta un comprobante de retención, perdón, un recibo por honorario y a ella le van a retener el 12.5%. ¿A quiénes se le retienen? A todas las personas que prestan un servicio por honorarios profesionales o mano de obra. ¿Alguien más? Ángel Manuel García. Se le cobra el impuesto de lo total ganado en el salario, ya con las deducciones o sin las deducciones. Para una persona, ¿verdad? Que es asalariada o a cualquiera persona que presente lo que es el impuesto sobre renta, el impuesto va a ser calculado después de las deducciones. Recuerden, tienen los ingresos, tienen los gastos deducibles, se genera lo que es la renta bruta, la renta neta gravable. Entonces, nosotros hacemos una diferencia, ingresos menos deducciones. De esa utilidad, hacemos lo que es el cálculo del impuesto a pagar. Si es una persona natural, siempre va a haber un techo exento, Ángel. Le voy a volver a poner la diapositiva para que recordemos un poco. La tarifa para una persona natural es calculada en base a una tabla progresiva. ¿Qué significa? Todos los años va a cambiar. Esta tabla progresiva para el 2022 es de 181.274. ¿Qué significa? De la diferencia que usted tuvo de ingresos menos gastos deducibles, de ese valor que le quedó de diferencia, si superó a 181.274.56, paga la tasa, ¿verdad?, que haya superado. Esto es para una persona natural. ¿Alguien más? ¿A quién se le retiene el 1%? El 1%, doña Carmen, es un anticipo, ¿verdad?, al impuesto sobre la renta. Este 1% están obligados a retenerlo todos los que están categorizados como medianos y grandes contribuyentes. Ya la ley me lo indica, ¿verdad? Entonces, hacen la retención del 1%. A ellos, cuando le brindamos un servicio a una empresa, entonces, si la empresa a la que yo le estoy prestando el servicio está categorizado como mediano o grande contribuyente, ellos me van a retener el 1%, sí o sí, a menos que le presente una constancia de pagos a cuentas. Sí, otra consulta para personas que no han hecho declaración de impuestos sobre la renta, solo se le ha retenido en la fuente, pero nunca han hecho declaración. ¿Cómo se hace para habilitar el código y todo esto? Por ejemplo, si la persona en el 2021 era solo asalariada, pero en el 2022 tenía ingresos mixtos. Recuerde que una persona asalariada solo con ingresos de salario solo están obligados a pagar, no a presentar. Sí. Pero si una persona viene y tiene ingresos mixtos, se vuelve obligado, ¿verdad?, a presentar y pagar. ¿Qué necesita para estar habilitado? Se puede constituir como persona natural sin una escritura, solo presentándose al SAR con un recibo público, con una fotocopia de identidad y con el correo electrónico. Simplemente eso y presenta, ¿verdad? Va a estar habilitado para poder presentar sus declaraciones y tener su talonario por el ingreso mixto que tiene.
De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Francisco. ¿Cuál es la tasa para empresas constituidas como sociedad? Las sociedades tienen una tasa de un 25% fija, Katy. Sobre la utilidad, no tienen un techo exento las sociedades. Tienen un 25% sobre la renta neta. ¿Se puede retener el 12.5? Sí, doña Alba. En algunos casos le van a retener el 12.5 porque son horarios profesionales y el 1% por si la empresa está constituida a la que le prestamos el servicio, ¿verdad? Como mediano o grande contribuyente. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Recordarles, ¿verdad?, de que el vencimiento del impuesto sobre la renta es el 30 de abril. En este caso, este año, pues el 30 cae un día inhábil, pasa al siguiente día hábil. Entonces, pero no dejemos de hasta última hora presentar nuestras declaraciones. Presentémoslas siempre en la fecha ya establecida para poder evitar cualquier sanción. Recordarles, ¿verdad?, que el SAR tiene a disposición las mesas de ayuda por si ustedes tienen alguna duda cuando estén presentando su declaración. A partir del 24 de abril vamos a estar aquí en Choluteca, en el Unimall. También si tienen algún conocido en San Lorenzo, vamos a estar el lunes 24. Ahí en estas mesas de ayuda se les pueden ayudar con lo que es el contrato de adhesión, se les puede ayudar con la presentación, alguna orientación que ustedes tengan o si el aplicativo de EBLA les está fallando. Esto es para que ustedes puedan, ¿verdad?, evitar cualquier tipo de sanción y tengan una facilidad de un acceso para que puedan presentar su declaración más rápido. Desde el 24 de abril hasta el 28 de abril vamos a estar en Unimall como mesas de ayuda. Por si ustedes necesitan presentarse o si conocen a alguien que necesite apoyo o orientación en esta presentación de declaración. De acuerdo. Lo podemos hacer también en línea, ¿verdad? Directamente. Sí, claro. Recuerden de que el impuesto sobre renta se elabora en el aplicativo Deadline y se carga en oficina virtual. William Alexander. La retención que se hace a una persona por no estar sujeto a pagos a cuentas es el del 12.5%. Si es por honorarios profesionales, sí, William. Por honorarios profesionales o por menos de hora, ¿verdad? Pues entonces nos van a retener el 12.5%. Bueno, Vivian, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Listo, entonces creo que podríamos dar por terminado, ¿verdad? La charla del día de hoy. Le agradecemos mucho a usted, ¿verdad?, por su tiempo, ya que fue un poquito bastante extensa, pero bastante necesario, porque vemos que resolvieron bastantes dudas, hubo bastante participación por parte de las personas que están aquí presentes. Y los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales, en todas las capacitaciones, charlas, webinars que se imparten por parte de la Cámara de Comercio, y agradecemos siempre el apoyo, ¿verdad?, del Servicio de Administración de Rentas por impartirnos este tipo de charlas. Entonces, solo recordarles que en las siguientes semanas se le va a estar haciendo el envío de lo que es su certificado de participación a las personas que estuvieron aquí presentes durante todo lo que fueron casi 2 horas. Casi 2 horas estuvo bastante bueno, la verdad. Y esperamos ver si programamos otras para los próximos meses. Entonces, ya eso sería todo y pues que pasen una feliz tarde. Gracias, siempre estamos a la disposición. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias.